Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas. Les saluda con cariño su hermano José Ramírez. Hoy, amados hermanos, quiero traer el tema los 7 pilares de la sabiduría. Y para entrar de lleno en ese tema, leamos Proverbios capítulo 9, versículo 1 al 12, que dice: La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa, envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó, dice a cualquier simple, ven acá, y a los faltos de cordura, dice, venid, comed mi pan, y bebed del vino que yo he mezclado, dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, y el que reprende al impío se atrae mancha. Oiga bien, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Que el Señor añada bendición a su palabra. Este es un tema que ha venido a mi espíritu. Y yo sé que con la ayuda de Dios, fundamentando esta palabra en las Santas Escrituras, pues vamos a ser bendecidos por la palabra del Señor. ¿Cuáles son los 7 pilares de la sabiduría de la que nos habla Salomón en la Biblia? La palabra sabiduría tiene que ser muy importante para Dios, porque a lo largo de toda la Escritura, desde el Nuevo Testamento al Antiguo Testamento, o del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, aparece 250 veces. Tiene que ser muy importante esa palabra sabiduría para Dios. El Proverbio 9.1, ahí Salomón dijo, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, 7 pilares. Entonces, estas 7 columnas son los 7 pilares de la sabiduría de Dios. Entonces yo quiero hablar acerca de la casa que la sabiduría construyó y le labró esos 7 pilares que representan la plenitud del conocimiento de la sabiduría de Dios. Salomón, según la palabra y dicho por el mismo Jesucristo, fue el hombre más sabio nacido de mujer en esta tierra, y él nos dice que nosotros debemos buscar en todo momento adquirir la sabiduría de Dios y ser llenos de esa sabiduría. Proverbios 3.13 dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia. Proverbios 5.1, allí dice la palabra, hijo mío, está atento a mi sabiduría, está hablando el Padre, y a mi inteligencia inclina tu oído. Incluso dice Salomón en Proverbios 16:16 que la sabiduría de Dios es más valiosa que el oro. Es el más grande tesoro, la mayor riqueza que un ser humano puede adquirir en vida aquí en esta tierra. La sabiduría de Dios debe ser para ti y para mí la mejor adquisición, y no debe ser vendida, no puede ser negociada, y que justamente con la sabiduría debe habitar 2 personajes espirituales, o 2 esencias espirituales que descienden de la naturaleza de Dios, que emanan de la
de la naturaleza de Dios, la enseñanza y la inteligencia. Eso está en Proverbios 23:23. Entonces, un pilar o una columna es una estructura construida para que soporte el peso del techo de un edificio, y esa columna está conectada al fundamento del edificio. Entonces, el fundamento no está expuesto a la vista, está bajo la tierra, o después que se hace el fundamento, se cubre con tierra. Eso habla de que la preparación, la fundamentación del hombre o la mujer de Dios es una preparación discreta, sin ostentamiento, sin estar tocando trompetas. Y entonces, eso es lo que hacía el Señor. Cuando hacía un milagro, le decía a las personas, no lo digas a nadie. Porque Él dijo, yo no quiero gloria de hombre. Entonces el fundamento, como le dije, no está a la vista, no está expuesta a la vista de las personas, está bajo tierra, pero es el que hace verdaderamente el trabajo de soportar el peso juntamente con la columna. Hay una asociación entre el fundamento y la columna para soportar el peso de un edificio. Ahora, además de soportar el peso del edificio, la columna hace que la casa soporte los azotes de las intemperies, ya sean las tormentas, las lluvias, los huracanes, incluso los terremotos y movimientos telúricos y todo ataque externo. Dios, queridos hermanos, nos aconseja a tener la sabiduría como uno de nuestros bienes más importantes. Asegúrate de tener la sabiduría en tu vida, que a la vez es una de las armas más poderosas que Dios nos ha dado. Dice Salomón que la sabiduría edificó su casa. Solo a través de la sabiduría de Dios podemos edificar el reino de Dios. Solo con la sabiduría. Ahí está hablando que la sabiduría edificó su casa. Esto nos dice que sin la sabiduría de Dios no podemos edificar el reino de Dios en esta tierra. Y a través de la sabiduría nosotros podemos edificar el hogar, ministerio y toda nuestra vida natural. Proverbios 4:7, ahí Salomón dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Ahora, Dios quiere edificar tu vida sobre las 7 columnas de la sabiduría de Dios. ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué son los pilares? La sabiduría viene del hebreo chakam o kakam, que significa ser sabio, ser entendido en todo, en espíritu, en alma y en cuerpo. Y en el Nuevo Testamento la palabra sabiduría viene del griego sofía, que significa eso, sabiduría, sea superior o inferior, secular o espiritual. Y cuando hablo de sabiduría superior, estoy hablando de que fuera del contexto humano. Entonces, los pilares o columnas vienen del hebreo emud, que significa una plataforma, algo que está firme. También significa una tribuna. Por eso es que una tribuna es donde hay jueces. Y esa justicia o esa aplicación o administración de justicia tiene que estar fundamentado en la sabiduría
tiene que estar, ser la columna vertebral de juicio, para que sea imparcial, para que sea limpio. Y en griego, la palabra pilar o columna es la palabra estulos, que significa endurecerse o afirmarse para que no se mueva. Significa también apoyo. Así como una casa tiene divisiones, la casa edificada por la sabiduría de Dios también tiene 7 divisiones. La casa de Dios, el templo tenía 3 divisiones: el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, las divisiones de la casa de la sabiduría es, bueno, la palabra de Dios divide o clasifica la sabiduría en 6 tipos, que son, primero, la sabiduría humana. De eso habló Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1, versículo 4, versículo 5 y versículo 13. Segundo, la sabiduría carnal. Pablo también habla allí en 2 Corintios 1:12 de ese tipo de sabiduría. La tercera división de la casa de la sabiduría es la sabiduría del mundo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 20, y 1 Corintios 2:6 y 1 Corintios 3:19. 4. Está la sabiduría de Dios. 1 Corintios 2:7. Está la sabiduría terrenal, animal o diabólica, de la que habla el apóstol Santiago en Santiago 3, del 13 al 16. Y por último está la sabiduría de lo alto, que está en Santiago 3, 17 y 18. Estas 6 clases de sabiduría es enseñanza apostólica declarada por Pablo y por Santiago, porque ellos fueron los que expusieron estos 6 tipos de sabiduría. Ahora, ¿cuál es el valor de la sabiduría para que sea un tema apostólico fundamental para la Iglesia de Cristo? Bueno, la sabiduría de Dios no es simplemente la aplicación del conocimiento, es un tesoro invaluable. La sabiduría, dice la Biblia en Proverbios 8:11, que es mejor que las piedras preciosas. Segundo, la sabiduría produce felicidad en aquellos que la encuentran. Proverbios 3:13. Tercero, la sabiduría es la cosa principal en la vida de alguien que camina con Dios. Proverbios 4. Cuarto, los necios perecen, dice la Biblia, por falta de sabiduría. Proverbios 10:13. Quinto, adquirir sabiduría de Dios es mejor que adquirir y amontonar oro. Proverbios 16:16. Sexto, debemos comprar la verdad, la sabiduría, el entendimiento y no venderlos. No podemos granjear, no podemos negociar con la sabiduría de Dios, porque en el momento que tratemos de negociar la sabiduría de Dios, ya dejó de ser sabiduría de Dios. Porque una persona sabia y entendida en Dios no negocia con las cosas que son del Espíritu. Eso está en Proverbios 23:23. Y séptimo, la sabiduría es un tesoro, hermano. La sabiduría es caminar en temor delante de Dios. Eclesiastés 2:13, Eclesiastés capítulo 7, versículos 11 y 12, Eclesiastés 9:16, 18 y Eclesiastés 10:10. Estoy dando estos textos bíblicos para que usted lo vaya anotando y entre en este tema. Familiarícese con el tema. La única manera de usted alcanzar sabiduría es a través del Espíritu Santo,
porque lo da Dios, y leyendo la palabra. Porque esta es la fuente. Esta es la fuente de toda sabiduría. Esta es la fuente inagotable de la sabiduría de Dios. Octavo, tener sabiduría reveló la necesidad de los 7 diáconos en la iglesia de Jerusalén, la iglesia primitiva, para poder servir las mesas en la iglesia de Jerusalén. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 8. A través de la sabiduría, ellos entendieron que necesitaba personas que le ayudaran para servir las mesas y ellos continuar en el ministerio de la palabra. Me refiero a los apóstoles, y allí dice la palabra que escogieron 7 diáconos. Uno de ellos era Esteban, dice que estaba lleno de sabiduría de Dios y de poder. Y la sabiduría, dice Job 28, 12 al 19, que es, mire lo que es la sabiduría. Oro de Ofir, el ónice precioso, el zafiro, el cristal, las joyas de oro fino, el coral, las perlas, los rubíes, el topacio de Etiopía. Entonces, yo quiero que usted atienda bien esto que yo le voy a decir a continuación. Estamos ya finalizando este año 2024. Estamos en casi mediados de octubre. Y el liderazgo en la iglesia de Jesucristo en el día de hoy necesita la sabiduría de Dios para cumplir con el propósito de Dios. Tú y yo la necesitamos. Entonces la Biblia nos presenta a hombres que llegaron a ser grandes, que llegaron a ser victoriosos, vencedores en Dios, porque se movieron con la sabiduría de Dios y no en su conocimiento ni en sus impulsos. Bezaleel era un artesano que Dios lo llenó de sabiduría para trabajar en la edificación del templo. Éxodo capítulo 31, versículo 1 al 5. Ese mismo espíritu que hubo en Bezaleel, hijo de Uri, se traspasó a todos los que construyeron el templo. Bezaleel trabajó en la edificación del tabernáculo. Y dice Éxodo 31, del 1 al 4. Y aquí yo he llamado a Bezaleel, hijo de Uri, y lo he llenado de mi espíritu, de entendimiento, de inteligencia, de sabiduría, y en todo arte para engastar piedras, madera, para trabajar en piedra y en toda obra, porque Dios lo llenó de su sabiduría para poder edificar el tabernáculo y también para poder edificar el templo del Señor. En los días de Salomón se necesitaban personas que tuvieran la sabiduría de Dios. Por algo, el que edificó la casa para Dios, el templo, no fue David, un guerrero valiente, fue Salomón, un hombre sabio. Bendito sea el Señor. Josué, el sucesor de Moisés, él ganó batalla porque peleó con la sabiduría estratégica de Dios. Deuteronomio 34:9. Salomón prefirió la sabiduría de Dios cuando Dios le dio a escoger entre largura de día, riqueza o la vida de sus enemigos. Y él prefirió sabiduría. Entonces, antes que las riquezas y la largura de día, y por haber pedido sabiduría, Dios le dio riqueza y largura de día. Eso habla de que la sabiduría te puede prolongar la vida. La sabiduría te puede llegar a administrar recursos que son de Dios, pero con sabiduría. El hijo pródigo malgastó todo porque no tenía sabiduría. Era un rebelde. Salió rebelado de casa de su padre. Entonces, Salomón prefirió sabiduría. Primera de Reyes 3:28 y Primera de Reyes 4:29. Hiram vino a Salomón para hacer
la obra de la casa de Dios, porque dice la Biblia que Irán estaba lleno de la sabiduría de Dios. Primera de Reyes 7, versículo 13 y versículo 14. Esdras, dice la Biblia, que era un maestro de Israel, porque tenía la sabiduría de Dios. Esdras 7:25. Para poder enseñar la palabra en ese nivel de maestro, necesita la sabiduría de Dios. Porque no todo el que enseña el domingo o cualquier día en la congregación es un maestro, aunque enseñe, porque maestro es uno de los 5 ministerios fundamentales de la iglesia: apóstol, profeta, evangelista, maestro y pastor. Es decir que el maestro, ministerialmente hablando, es un llamado como lo es un apóstol, un profeta, un evangelista o un pastor. Daniel capítulo 1, versículo 10, él y sus 3 amigos, ellos fueron hallados 10 veces más sabios que todos los sabios, los caldeos, los astrólogos de Babilonia, porque había en ellos un espíritu superior, el espíritu de la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque precisamente esa sabiduría de Dios se manifiesta en ellos cuando Daniel se propone no contaminarse con la comida del rey. Eso es sabiduría. Y eso lo expuso a que lo mataran. Sin embargo, la sabiduría tocó al jefe de los eunucos, encargado de disciplinar la alimentación o de administrar la ración diaria del rey de Babilonia a estos muchachos. Y la sabiduría de Dios en ellos le hizo entender que la comida que estaba recibiendo, aunque era suculenta, aunque era exquisita, y su vino era perjudicial para ellos. Bendito sea el Señor para siempre. No es igual tomar el vino de Jesús, de la copa de Jesús, que el vino de Babilonia. Esteban, Hechos capítulo 6, versículo 3, era uno de los 7 diáconos, como le dije, porque estaba lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces, el mismo Dios que llenó de sabiduría a estos hombres, también quiere darnos de su sabiduría a nosotros en este día de hoy. Quiere impartir en nosotros su sabiduría abundantemente y sin reproche, como lo dice Santiago 1:5. Que si alguno está falto de sabiduría, pídale a Dios, el cual le dará abundantemente y sin reproche. Entonces la sabiduría de Dios eleva al hombre al nivel de vida en el que Dios opera. Óigame, es como un ascensor que eleva de nivel exactamente al nivel donde Dios opera. Jesús operó en este nivel de sabiduría porque dice Colosenses 2:3 que en Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora, ¿en dónde yo encuentro esa sabiduría de Dios? Me dirá usted. Se encuentra en la presencia de Dios. Se encuentra en la búsqueda diaria de su presencia. A buscarlo como persona. Como una persona que desea que tengamos comunión con Él, porque Él quiere tener comunión con nosotros. Porque Dios es la fuente de la sabiduría, del conocimiento. ¿Dónde se consigue esa sabiduría? En el silencio reverente, en el que tú te callas para que Dios te enseñe. En Job capítulo 28, versículo 12 hasta el versículo 22, ahí nos dice que en donde podemos encontrar la sabiduría de Dios
y debe ser una de las principales necesidades del pueblo de Dios. Entonces, analicemos lo que dijo el patriarca Job en Job 28, versículos 12 al 22. Primero, el versículo 13 dice que el hombre no conoce el valor de la sabiduría, no se encuentra en la tierra de los vivientes. Segundo, el versículo 14 dice que el abismo dice, no está en mí, y el mar dice, no está conmigo. Tercero, versículo 15, que la sabiduría no se adquiere con oro ni con plata. Cuarto, versículo 16, que no se puede comprar con no se puede compararme, quise decir, con ninguna piedra preciosa, con ningún brillante, con ningún rubí, zafiro, no, porque su valor es superior, dice la Biblia ahí, versículo 16, superior al diamante, al oro fino, al coral, a las perlas, a los rubíes y al topacio. Quinto, versículo 21 dice que la sabiduría es escondida de las aves del cielo y de los ojos de todo ser viviente. Y sexto, que el Abadón, que es el destructor, eso significa Abadón en griego, que es el destructor, y la muerte han oído de la fama de la sabiduría. ¿Por qué? Porque Jesús descendió al infierno, estuvo 3 días en el infierno y lo conocieron cara a cara en el infierno, y ahí arrebató las llaves del infierno y de la muerte. Y por su resurrección nosotros vivimos. Él dijo, por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. También la palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Proverbios 1:7. Solo cuando un hombre tiene temor, pero me refiero a un temor reverente, no miedo, sino un temor reverente a Dios, puede ser considerado un hombre sabio. Proverbios 9:10 dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Salomón también dijo en Proverbios 8:13 que un hombre sabio aborrecerá el mal, la soberbia, la arrogancia y el mal camino. Entonces, un hombre sabio buscará siempre andar por la senda de Dios, en justicia, en rectitud, y no se va a apartar ni a derecha ni a izquierda de su camino, y sacará tiempo para aprender ahí en silencio, humilde, delante de Dios, de la sabiduría de Dios, y siempre va a seguir la voz del Espíritu Santo en su palabra, porque conoce su voz. ¿Cómo llega a conocer la voz del Espíritu Santo? A través de esa intimidad con Él, hasta que te hagas familiar con Él, que te hagas amigo de Él, compañero de Él, porque lo aprendió en su silencio, en las horas que buscó de corazón conocer al dueño de la sabiduría. Porque una cosa es buscar la sabiduría y otra es conocer al que da la sabiduría, a Dios. Ahora, ¿de dónde vino la sabiduría? ¿Cuándo nació? ¿Y cuántos años tiene la sabiduría? En Proverbios 8, 22 al 31, allí, querido hermano, querida hermana, la palabra señala que la sabiduría, mire cómo dice, era antes del universo, e incluso antes de la creación de los ángeles. Eso se llama dispensación prístina en teología exegética. Ese es un tema de que poca gente se mete, lo que es la creación de los ángeles. Entonces, la sabiduría no se puede separar de Dios, quien es la fuente de la sabiduría. Esto nos dice que encontrar la sabiduría es encontrar a Dios, y encontrar a Dios es encontrar la sabiduría. Entonces, antes de la creación del universo, ya Dios y la sabiduría existían, porque el universo
fue creado por una mente inteligente, sobrenatural. El universo está creado matemáticamente perfecto. La distancia de los planetas, todas esas cosas, las leyes físicas que operan en la Tierra, todo eso habla de la sabiduría del que la creó. Dice que los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos, que un día emite a otro día sabiduría. Tienes que entenderlo para que puedas digerir esto y valorar esta palabra que yo traigo para ti. Ya voy concluyendo el tema. Dios es sabio, pero no adquirió la sabiduría de la manera que el hombre la puede encontrar. La sabiduría es un atributo de la persona de Dios. Es parte de su naturaleza divina. Pablo dice en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 17, por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Y Pablo sigue hablando en Romanos 16. Él dice, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Gloria a Dios. Entonces, Pablo dice en 1 Corintios 1:30 que Jesucristo ha sido hecho por Dios sabiduría. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que esa sabiduría inalcanzable por el hombre a través de sus propios medios, de su propio razonamiento, de su propio intelecto, nos ha sido entregado a nosotros a través de la manifestación en carne de Dios en Jesucristo, porque Él es Emmanuel, Dios con nosotros, el verbo, la palabra sabia que creó el universo, se hizo carne y tomó forma humana para traernos el conocimiento de Dios. Jesucristo, en Él nosotros tenemos la sabiduría, la justificación, la santificación y la redención. 4 cosas. Eso está en 1 Corintios 1:30. Nos dio el Señor a través de Jesucristo sabiduría, justificación, santificación y redención. Y en Colosenses 2 dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y solo por la sabiduría de Dios nosotros podemos entender que Jesucristo es el verbo de Dios manifestado en carne. 1 de Timoteo 3:16. Ahora, cuando Jesucristo se encarnó, Él trajo por su sabiduría la revelación del Padre. Él nos ha dado a conocer al Padre a través de la sabiduría. La palabra de Dios dice, incluso Pablo dice que el mundo no conoció a Dios a través de la sabiduría, por lo cual le plació a Dios salvar al mundo por la locura de la predicación. Así que la sabiduría es más que la aplicación del ingenio humano. Es la verdadera fuente de la vida o de la muerte. La sabiduría de Dios nos aleja de la muerte y nos encamina a la vida eterna. El Señor dice, he puesto delante de ti el bien y el mal, la bendición, la maldición, la vida o la muerte. Tú escoges. Necesitamos la sabiduría de Dios para caminar por la senda correcta. Bendito sea Cristo, eterno para siempre. Entonces todo esto que he citado de las Escrituras nos dice que las 7 columnas de la casa de la sabiduría se fundamentan en el temor de Dios. Es un fundamento. Pablo dice que el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce Dios los que son de Él, por lo tanto, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Gloria al Señor para siempre. Entonces, básicamente,
si nosotros queremos construir las 7 columnas de la sabiduría de Dios, debemos comenzar con el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Ese es el opening de vivir en sabiduría. Y la sabiduría nos dice que debemos nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Juan 3, 1 al 8. El Señor se lo dijo a Nicodemo: eres maestro en Israel y no sabes esto, porque le faltaba la sabiduría de Dios. Tenían la letra, pero esa letra sin la sabiduría de Dios es simplemente sonido de palabras, o un rosario, o una caravana de versículos, pero que no tienen efecto, porque si se mueven sin la sabiduría, que es la unción del Espíritu Santo, no va a tener efecto para la vida. Y esto es lo que precisamente nacer de nuevo del agua y del Espíritu es lo que nos hace partícipe de la naturaleza divina. Mire, Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, mira cómo dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Si Cristo vive en nuestro corazón, entonces tenemos dentro de nosotros el tesoro de la sabiduría de Dios. Es precisamente lo que hace que la gente sepa qué clase de árbol somos. Esa es la mayor prueba de la sabiduría. Tener a Jesucristo como el Señor y Salvador de la vida, de nuestras almas. La sabiduría de Dios está disponible para todos los creyentes en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo, quien nos provee la sabiduría y la revelación divina. Efesios 1, 17 al 23 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, mira lo que dice, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y el versículo 22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Versículo 23 dice: la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, toda esta sabiduría y revelación divina solo es posible obtenerlas los que son llamados por Dios. 1 Corintios 1:24 dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, gentiles, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces el Espíritu Santo hace que esa sabiduría de lo alto sea conocida no solo entre los hombres, sino también en la esfera espiritual. Efesios 3:10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales. Bendito, está hablando de ese reino satánico del que nos habló Pablo en Efesios capítulo 6. Los demonios saben quién es sabio y quién no es sabio. Quién vive la palabra, quién vive conforme a los lineamientos, a los estándares del cielo, y quién no. Como se lo hizo saber el demonio o los demonios a los 7 hijos de Seba, que salieron desnudos y avergonzados y heridos. Por esto Pablo dice en Romanos 11:33, oh, profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Fue un recital del alma, de su espíritu. Oh, profundidad de la riqueza de la sabiduría. Es una sabiduría profunda.
que no hay catedrático en ninguna universidad que pueda manejar esta sabiduría que solo viene del cielo y es regada en el corazón de hombres y mujeres sencillos que quieren vivir para Dios. Entonces, cuando creemos en Cristo, que lo seguimos, lo servimos, Él nos llena de su presencia, de su espíritu, y nos lleva a una dimensión sobrenatural en la que solo allí se manifiestan los 7 pilares de la sabiduría de Dios. Cuando el Espíritu de Cristo se manifiesta en nosotros, eso nos reta a vivir un nivel de vida de mucha responsabilidad con el propósito de Dios en nosotros. Estos 7 pilares de la sabiduría de Dios se convierten en una roca inconmovible en la que Dios fundamentó su iglesia. Estamos en los últimos días y la humanidad está cada vez más extraviada de la verdad de Dios, está sumergida en la ignorancia en cuanto a un Dios que a un día le va a demandar su vida. Por eso nosotros debemos fundamentar a los hijos, tanto naturales como espirituales, en estos 7 pilares de la sabiduría de Dios. Eso lo dijo el Señor Jesucristo en Lucas 7:35. Mas la sabiduría es justificada por sus hijos. Cuando estos hijos están fundamentados en estos 7 pilares, en estas 7 columnas de la sabiduría de Dios, nunca, óigame bien, nunca se apartarán del camino del Señor. Y aunque se aparten como el hijo pródigo, regresarán. Porque el fundamento que usted le impartió, con lo que los edificó, eso lo va a acompañar. Porque la palabra de Dios no perece, permanece para siempre, aunque usted deje de respirar en esta tierra. Y si usted cumple con Dios, enseñando a sus hijos o a sus hijos espirituales, entonces usted puede irse de esta tierra tranquila, con su conciencia tranquila o tranquilo, con su conciencia tranquila porque cumplió con Dios. La Biblia dice que Dios es un espíritu. Uno, Juan 4:24. Dice, y un espíritu, y Pablo también dijo en Efesios 4:4, un espíritu. Ahí dice que son 7 columnas. Apocalipsis habla de que 7 espíritus de Dios. Entonces, ¿de dónde vienen estos 7 espíritus de Dios? Y dice la Biblia que es uno solo. ¿De dónde vienen? ¿De dónde salieron estos 7 espíritus? Si la Biblia dice en Juan 4:24 y Efesios 4:4 que es uno. Y Juan dice que en el cielo 3 dan testimonio, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. ¿De dónde salieron estos 7 espíritus? Pues Juan, el apóstol, exiliado en la isla de Patmos, él recibió la revelación de Jesucristo y nos presentó a los 7 espíritus de Dios. Esto en Apocalipsis 1, versículo 4, dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y Apocalipsis 4:5 dice, y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces Juan nos revela a los 7 espíritus de Dios como 7 lámparas, 7 cuernos, 7 ojos. Entonces, las 7 lámparas de fuego
que queman delante del trono, Apocalipsis 4:5, esto nos dice que es imposible arder como lámpara de Dios en esta tierra si no tenemos al Espíritu Santo. Segundo, los 7 cuernos, Apocalipsis 5:6, representa la plenitud del poder de Dios. Es imposible tener el poder de Dios sin el Espíritu Santo de Dios. Hechos 1:8 dice, Jesús lo dijo subiendo ya a la diestra del Padre, dijo, y recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los últimos de la tierra. Y los 7 ojos, Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, Zacarías 3:9 y Zacarías 4:10, es la plenitud del que todo lo ve. Esto nos dice que cuando nos llenamos del Espíritu Santo, ya vemos con la visión de Dios y ya no andamos por vista, sino que andamos por fe. Fíjense que quiero que atiendan muy bien esto. Estos 7 espíritus dicen que están delante del trono de Dios. Entonces, el que tiene al Espíritu Santo está bajo la autoridad y el señorío de Dios, porque el trono de Dios habla de autoridad. Y el que tiene al Espíritu Santo tiene la sabiduría de Dios, se somete voluntariamente al señorío de Dios. Bendito sea el Señor. Segundo, estos 7 espíritus son enviados por toda la tierra. Entonces Dios quiere cubrir la tierra del conocimiento de su palabra. Y solo los que están llenos del Espíritu Santo pueden cumplir con el deseo de Dios, que es la gran comisión. Entonces el Cordero, que es Jesucristo, dice la palabra que Él tiene los 7 espíritus. ¿Por qué? Porque Jesús tiene la plenitud. Así que servimos a un Dios todopoderoso, a un Cristo resucitado, que Él dijo, he aquí he recibido todo poder, me fue entregado en el cielo y en la tierra y aún debajo de la tierra. Entonces ese poder de Cristo glorificado está en nosotros. Nos presenta estos 7 espíritus que operan en Cristo en Isaías 11, 1 al 3. Veamos cuáles son. Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Esos son los 7 espíritus que operaron en Cristo. Entonces estos 7 espíritus que Juan vio, que estaban delante del trono de Dios y que fueron enviados por toda la tierra, cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, ese bautismo en fuego, el Espíritu Santo nos hace portadores de esos 7 espíritus de Dios que se manifestaron en Jesucristo durante su ministerio terrenal, su ministerio mesiánico. Jesucristo sabía lo vital de tener al Espíritu Santo, por eso Él no fue al ministerio sin primero pasar por el Jordán, y el Padre envió el Espíritu Santo sobre Él, y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo llenó al Señor de poder, de unción para poder hacer lo que hizo. Sin el Espíritu Santo no hay milagros, no hay señales, no hay conversión, no hay liberación, no hay nada. Entonces Jesús sabía lo vital que es el Espíritu Santo sobre su vida. Ningún ministerio puede triunfar si no tiene el Espíritu Santo, si no está lleno del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo. Entonces, y este es el mismo Espíritu Santo que Juan vio en Patmos, revelado en 7 lámparas, 7 cuernos y 7 ojos. Entonces, hay quienes no han entendido la gloria que recibimos cuando recibimos y tenemos la llenura del Espíritu Santo, porque en el Espíritu Santo están todas esas, la naturaleza, están todos esos atributos que hubo en Jesucristo. Entonces Pablo dice en Romanos 8:9 que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces el Espíritu Santo en nosotros no solo está para manifestar su poder, sino también para manifestar su sabiduría, la inteligencia, el conocimiento y la revelación que solo Él nos da a través del Espíritu Santo. Fíjense que estos 7 espíritus están delante del trono de Dios. Eso nos aclara que los hombres naturales y terrenales no pueden alcanzar esta sabiduría, porque esta sabiduría vino de arriba del cielo.
no se consigue en ninguna cátedra, no se consigue en la NASA, no se consigue en ninguna universidad. En Harvard no la conocen. Hay un tipo de sabiduría que puede ser alcanzada en la tierra por los hombres. Y no solo por los pecadores, sino también por los hijos de Dios. Esta sabiduría puede dar la experiencia del tiempo, la experiencia de la vida, y es obvio que todos necesitamos ese tipo de sabiduría. De esta sabiduría habló Salomón en Eclesiastés 10:10, donde él dice la sabiduría es provechosa para dirigir. Entonces, esta clase de sabiduría, los sabios de la tierra, óigame bien, la pasan de generación en generación, y eso está bien que lo hagan, porque es muy importante que se formen otras generaciones venideras, y es provechoso para el hombre natural, porque precisamente se ha transmitido de generación en generación ciertos conocimientos que han ayudado a la humanidad. Pero Job le dice a usted y a mí que le da Dios un valor muy especial a su sabiduría. Job 11:6 dice: y te declarará los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Óigame, y no estoy desestimando, no estoy menospreciando la sabiduría humana. De hecho, los médicos operan en esa área de sanidad natural del cuerpo, porque aprendieron a hacerlo. Un arquitecto puede levantar un edificio, un rascacielos. Un ingeniero aeronáutico puede construir un avión. Y así sucesivamente, la sabiduría humana. Bendito sea el Señor. Noé construyó una barca conforme al diseño de Dios, pero lo hizo con sus herramientas, con sus cosas de cortar madera, sus clavos, el martillo, todo eso. Este tema yo he tenido que tocarlo porque la Biblia dice que el pueblo perece porque le faltó conocimiento. Pero yo no estoy hablando de conocimiento de letras, estoy hablando de conocimiento de Dios. Porque hay gente que se ocupan tanto de aprender de Dios que no tienen tiempo para tener intimidad con Dios. A través de esta sabiduría, los hombres no conocieron ni pueden conocer a Dios. Por eso Jesucristo tuvo que venir para revelarnos al Padre por medio de la sabiduría del Espíritu Santo que operaba en Él y opera en Él. Bendito sea el Señor. Entonces, esta sabiduría humana fue la que codició Eva en el Edén al ver el fruto prohibido por Dios del árbol del conocimiento y del bien y del mal. Dice que la Biblia que Eva vio que el fruto, el árbol, era codiciable para alcanzar sabiduría. Eso está en Génesis 3:6. Entonces Satanás aprovechó el deseo que tuvo Eva, que era un deseo fuera de la voluntad de Dios, y engañó a Eva, cayendo Eva en el pecado de rebelión contra Dios. Y el diablo le hizo entender a Eva de que Dios le escondió eso porque tenía celo de ellos. La Biblia dice, Deuteronomio 29:29, que las cosas secretas le pertenecen al Señor. Hay cosas que usted no puede tratar de entender. Lo que no entendamos aquí, lo vamos a entender en el cielo. Bendito sea el Señor. Entonces las cosas ocultas le pertenecen al Señor. Por eso es que hay gente ahorita metido en problemas, espiritualmente hablando, con Dios, con el ocultismo. Precisamente ocultismo son cosas que Dios se las prohíbe al hombre, pero Satanás pues se las revela para que trabajen en esa dimensión de rebeldía. Por eso la palabra dice en Apocalipsis, la iglesia que estaba edificada donde estaba el trono de Satanás y donde estaban las profundidades de Satanás. Satanás le enseña sus profundidades de la hechicería, de la brujería, del vudú. Bueno, yo he andado en esto. Yo he visto esto es real. En Haití, hermano, en muchos lugares he visto cómo
cómo se mueve el nivel del ocultismo terrible. Venezuela. Yo estuve predicando 3 días, donde está la montaña del Sorte, en el pueblo. Estuve 3 días. Y eso fueron 3 días bajo un ataque satánico. 3 días que volaba de la fiebre. Pero así trepaba al altar, se me quitaba la fiebre, predicaba, se entregaban las almas, se sanaban, bajaba del altar, entraba a la habitación donde estaba hospedado, venía la fiebre, era algo terrible, fue por 3 días. Hermano, estuve allí donde estaba el trono de Satanás. Así que, pero esto no se meta donde Dios no lo ha llamado, porque yo también he visto personas que por meterse donde Dios no lo mandó. Entonces, yo tuve que orar por un hombre que se metió a esto sin haber sido llamado, sin estar preparado para esto. Y vive Jehová que estoy hablando verdad. Yo tuve que orar por él porque se iba a suicidar. Entonces, tenga cuidado. Tenga cuidado. Usted se va a ir al cielo guardando la palabra. No se meta donde Dios no lo ha llamado. Hay batallas a las cuales usted no puede entrar porque no son para usted. Así que tiene que tener mucho entendimiento. Bendito sea el Señor. Entonces, Eva desobedece al meter mano a un fruto de conocimiento que estaba prohibido para ellos y se cayó pues toda la humanidad y quedaron Adán y Eva y todo ser humano esclavos de Satanás, y en lugar de la sabiduría de Dios, ellos recibieron la sabiduría terrenal. La sabiduría que dice Pablo que es terrenal, que es animal, que es diabólica. Esa sabiduría ha utilizado Satanás para traer muerte, para traer destrucción, dolor a los seres humanos. Si no, pregúntele al Albert Einstein o a los científicos que fabrican armas biológicas y fabrican hasta virus que matan y matarán millones de personas. Bendito sea el Señor. Por eso Dios está levantando una generación de creyentes llenos del conocimiento de Dios y con la sabiduría de lo alto para poder recibir, entender y cumplir con el plan de Dios, con el propósito de Dios. La tierra, dice la Biblia, que será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Habacuc capítulo 2, versículo 14. Pero, ¿cómo será llenada la tierra? ¿Cómo será? ¿Cómo se puede llenar la tierra de conocimiento de Dios? Dice Apocalipsis que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios enviado por toda la tierra. Entonces, esa es la misión del Espíritu Santo, traer conocimiento, revelación de Dios a los hombres. Y el Espíritu Santo se mueve con los creyentes que en todo, óigame bien, en todo lugar, en todo sitio, en donde se predica el Evangelio tal como fue predicado por Jesucristo. Una persona que empieza a inventarse su propio Evangelio ya no se está moviendo en la sabiduría de Dios, sino que se está moviendo en el terreno de Adán y de Eva. Gloria a Dios para siempre. El conocimiento de Jehová es el que trae la gloria de Dios al mundo. No hay otro. El conocimiento de Dios Padre, trae la gloria de Dios al mundo. Por eso dice la Biblia en Juan 1:14, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno, óigame ve, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria. Vieron a Jesús. Cuando tú ves a Jesús, conoces a Jesús, estás de frente a la gloria del Dios Padre. Entonces Jesús es la gloria misma, la gloria esencial, es la esencia viva de la gloria del Padre, de la misma gloria del Dios Padre. Y el que tiene el Espíritu de Cristo, pues se mueve bajo esa misma gloria en la que se movió y se manifestó Jesucristo aquí en la tierra. Él dijo en Juan 14:12,
las cosas que yo hago, ustedes también harán, y aún mayores harán, porque yo voy al Padre. ¿Por qué Él fue al Padre? Hermano, para que tú y yo pudiéramos manifestar el poder de Dios, la gloria de Dios. Y he visto su gloria. Y es una gloria que cuando se manifiesta su gloria, la gloria de Dios se va. La Biblia dice que toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Pero si la Biblia dice que toda la tierra está llena de la gloria de Dios, ¿por qué la gloria de Dios no se manifiesta en todo lugar? Porque la gloria de Dios se manifiesta solamente donde suceden dos cosas. Donde se revela a Dios y donde se adora a Dios. Punto. Entonces, si la sabiduría de Dios se manifiesta en la iglesia de Cristo, ya no hay lugar para divisiones, para contienda, para pleitos, para envidias. Si hubiera sabiduría de Dios verdadera como se manifestó en la iglesia primitiva, no hubieran tantos malos testimonios y escándalos bochornosos, porque el Espíritu Santo nos lleva a vivir una vida espiritual agradable al Padre, y el testimonio y los frutos que damos son los que agradan a Dios y dan testimonio al mundo de que somos verdaderamente discípulos de Jesucristo. Juan 13:35, Jesús dijo: en esto conocerán los hombres que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y para concluir, dice Proverbios 11:14, Dios bendiga mis hermanos en Bucaramanga, Colombia. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Dice Proverbios 11:14, lo dijo Salomón, que donde no hay dirección sabia, o sea, donde no se dirige con sabiduría, caerá el pueblo, más en la multitud de consejeros hay seguridad. No está hablando de cualquier consejo, porque hay consejos buenos y consejos malos. Hay gente que te van a dar un consejo que te mueva a un lugar donde Dios no te está llamando. La sabiduría es dejarse mover por el Espíritu Santo, porque Él es el que sabe. Es como cuando un piloto va en los aires de noche, no hay panorama, tú no ves nada, entonces tienes que volar por instrumentos. Entonces, esos instrumentos es el Espíritu Santo. Él te va a guiar en medio de una tormenta, en medio de nubes negras. Y Él sabe a dónde te lleva a aterrizar en la gloria de Dios. Nunca te estrellarás, porque el que te está guiando es el Espíritu Santo. Pero el asunto es que hay gente que no se dejan guiar por el Espíritu Santo. Se creen sabios en su propia opinión y hacen las cosas como les place. Entonces, el mundo necesita la sabiduría que revela el amor del Padre y la obra redentora de Jesucristo, y nosotros, tú y yo, somos los llamados en estos días finales a inundar la tierra con el Evangelio glorioso y santo de Jesucristo. Y de seguro el Espíritu Santo va a derramar su fuego sobre las naciones, y las tinieblas, óigame bien, serán removidas como se remueve un tumor. Y el reino de Dios será establecido. Eso se va a manifestar. Ahora, las manifestaciones sobrenaturales en donde se predica la palabra de Dios no tiene que ver con el nombre y el apellido de quien lo está haciendo, con los credenciales denominacionales, conciliares de quien predica, sino de la presencia del Espíritu Santo. Un día Dios me dijo: mi siervo, es mejor que tú seas santo a que hagas milagros, porque hay mucha gente haciendo milagros y Dios lo respalda, pero no van a entrar allá. Cuando digan: en tu nombre hicimos esto, hicimos milagros, profetizamos, le va a decir el Señor: no te conozco,
apartados de mí, malditos, al lago de fuego, al infierno eterno, preparado para Satanás y para sus ángeles. Cuando tú veas la manifestación del Espíritu Santo, no es para honrarte a ti. El Espíritu Santo solamente honra a Jesús. Y el Espíritu Santo solo se moverá cuando el que predica o el que enseña o el que ministra lo hace para la gloria de Dios y para que Jesucristo sea exaltado en todo. La Biblia dice que si alguno ministra, que si alguno hable conforme a la palabra de Dios, dice Pedro. Y si alguno ministra, ministra conforme al poder que en todo ha sido, para que en todo sea el nombre de Dios glorificado a través de Jesucristo. Por los siglos de los siglos, la gloria le pertenece a Él. Porque en el cielo dice, he aquí, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo. Y dice que Él recibió potestad en el cielo y tuvo el derecho adquirido en la tierra con dolor para poder abrir los libros y desatar su sello, porque era un cordero inmolado. En el cielo Él tiene sus cicatrices con que lo herimos en esta tierra. Esas son las heridas que testifican de que fue una iglesia comprada a precio de sangre. Así que cuídate mucho. Este es un llamado urgente a la iglesia. Buscar la sabiduría es mejor que buscar cualquier tesoro. Una persona sabia se conoce cómo habla, cómo vive. Una persona sabia, desde que trepa al altar, el Espíritu Santo comienza a derramarse, comienza a brotar por cada poro. Y la gente sabe que el que está allí es un hombre, una mujer de Dios. Porque si tú das testimonio de Dios en la tierra, el Espíritu Santo va a dar testimonio de ti aquí también en la tierra. Bendito sea el Señor para siempre. El Espíritu Santo está buscando vasos, no preparados, pero sí dispuestos. Cuando tú estás dispuesto, Él te prepara. Porque hay gente que están preparados. Se han preparado, pero nunca están dispuestos. Entonces Dios no está buscando preparación, sino más bien disposición primeramente, que del resto Él se encarga. Así que todo esto yo te lo digo porque es el tiempo de escapar de esta generación perversa. Estamos en los días más terribles. Estamos en los días más terribles que el hombre se puede imaginar. Esta palabra es la noticia adelantada. Ya yo sé lo que va a pasar, porque aquí lo dice. Yo compré el periódico, yo lo tengo, el periódico de mañana está aquí. Aquí está el periódico de mañana, de pasado, del año que viene, hasta el último segundo de la humanidad, está aquí escrito. Y sé lo que dice aquí. Pero tenemos que volver al conocimiento de Dios. Tenemos que volvernos y sobre todo a la humildad, a la sencillez, para que el Espíritu Santo pueda fluir, pueda moverse de una manera gloriosa. Oh, no se puede remover las tinieblas sin luz. No se puede establecer la luz si primero no se remueven las tinieblas. Tenemos que comenzar por allí. Que Dios te bendiga. Hoy, mañana y siempre. Oren, porque he tenido muchos ataques que ustedes no tienen idea. He bregado con la muerte varias veces. Ha tratado el enemigo de cortarme de mil maneras, pero gracias al Señor, Él ha estado conmigo y está conmigo. Como dice la Biblia, Colosenses capítulo
3, versículo 3, porque mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y no moriré, sino que viviré para contar la obra de mi Dios. Por algo Dios me tiene todavía acá, y mientras mi corazón todavía palpite, seguiré anunciando la palabra como está escrita, anunciando el reino de Cristo, anunciando la venida del Señor, anunciando que sin santidad y sin paz nadie verá al Señor. Mientras mis pulmones bombeen aire, seguiré diciendo que Jesucristo es el Señor, hoy, mañana y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Les encargo pues, oren por mí, para que Dios me siga dando fuerza y continuar llevando este mensaje por las naciones. Ya han pasado ya 39 años y parece que fue ayer. No hay tiempo. El tiempo que tienes, dedícaselo al Señor. Equilíbrate, obviamente. Tienes que cumplir tus responsabilidades, pero sobre todo tienes que entender que Dios te llamó para algo y necesitas entrar en el propósito de Dios urgentemente. Dios necesita y está llamando obreros a su mies, porque los obreros son pocos. Son pocos. Oremos para que Dios siga añadiendo obreros a su obra. Bendito sea el Señor. Dios te bendiga. Shalom.